Los fundadores Reed Hastings y Mark Randolph hablan a Blockbuster, les piden una reunión y básicamente le ofrecen venderles Netflix por apenas $50 millones. Blockbuster se rió de la oferta de Netflix y los rechazó. Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, en donde hablamos sobre temas de negocios, tecnología e innovación. El día de hoy, como de costumbre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿cómo estás? El día de hoy, ya regresando de Japón, ¿qué tal te fue? Sí, así es, Alex. Nada, un gusto saludarte. Ya estamos de regreso por acá después de esa aventura por el país asiático. La verdad es que cosas muy emocionantes de las cuales les vamos a platicar igual en un episodio a futuro, pero particularmente fui allá para visitar una expo, la Expo Mundial de Osaka, y entonces ahí les traemos ahí varias novedades para próximos episodios, ¿no? Pero contento de estar acá de regreso en la Ciudad de México. Interesantísimo. Justo ayer me salió un videíto decía algo así como Japón vive en el año 2050 o algo así, y era de una especie de autobús que llegaba a una, ¿cómo se llama esto? Donde corren los trenes, los rieles. Y era el Ujú. autobús normal que nosotros vemos por acá en las calles. Llega a la, no sé cómo se llama, si la pista del tren, no sé cómo se llama. Pero bueno, el punto es que este autobús sube los neumáticos, baja una de estas ruedas como de metal, que son las que tienen los trenes, y empieza a navegar en las vías del tren a altas velocidades, cual si fuese un tren. E imagino que gasta menos combustible, no sé cómo funciona eso, pero es muy interesante lo que sucede por allí, César. Me imagino que viste cosas futurísticas, impresionantes que nos estarás comentando más adelante. Sí, así es. De nuevo, ya tenemos un episodio planeado para eso del futuro y ahí compartiremos mucha información. No se lo pierdan. Súper bien. Oye, César, y han pasado cosas muy interesantes en la semana. Como de costumbre, siempre empezamos el episodio con algunas noticias relevantes dentro de todo lo que está pasando en el mundo, porque la verdad que estamos corriendo a una velocidad que no tiene límites, ¿no? Y yo traigo justamente una noticia que va relacionada con el tema del día, pero todavía no vamos a mencionar cuál es el tema del día. Está muy interesante. Sé que es un tema que les va a gustar a muchos, pero tengo una noticia interesantísima. No sé si quieres empezar tú con la noticia tuya y luego yo comento sobre la mía, porque la verdad que está literalmente fuera de este mundo. Entonces, adelante, coméntame qué noticias traes tú el día de hoy. Sí, la verdad es que como dices, las últimas 2 semanas pasaron muchísimas cosas. Creo que el mundo está avanzando a una velocidad que de verdad hay que estar muy atentos para no quedarnos atrás. Y una de ellas, por ejemplo, fue estos anuncios que hubo en el Meta Connect, recientemente realizados por Mark Zuckerberg, donde pasó algo muy curioso, que sus gafas de realidad, aumentada, pues fallaron en el demo en vivo, ¿no? Pero fallaron no una, sino 2 veces, y en uno de los ejemplos, o en una de las features que él más quería destacar, ¿no? Esto, pues, causó que tuvieran que hacer anuncios nuevos para como distraer un poquito de esta falla de la que se habló en todos los medios, ¿no? También Ujú. hemos tenido ahora crisis, del lado de Apple con el Scratchgate, con el nuevo lanzamiento del iPhone, que muchos han estado quejando de que, pues, se les raya a la primera metida en la bolsa. Eso también ha sido muy interesante, pero yo hoy la noticia que quiero destacar es una que estoy seguro que a ti te va a encantar. Y es que A acaba ver. de terminar recientemente, en el mes pasado, en septiembre, la residencia de Bad Bunny, de 30 conciertos en Puerto Rico, causando una derrama económica para el país de más de $200 millones, si no, mal me acuerdo. Y también, teniendo en total como una de las transmisiones más vistas en la historia de Prime, que de nuevo, pues en la historia de Prime Video no parece como tan relevante, pero de todos modos el último concierto pues rompió récords en ese sentido, ¿no? Y Escuché aquí que lo que me parece 50 o 60 millones, ¿no? De espectadores. Creo que así más o es, menos. me parece que sí, pero a mí lo que me parece más relevante de esto es cómo este artista ha ido en contra de la corriente, ¿no? Cuando lo normal es hacer giras mundiales, que Bad Bunny también las hace, viene aquí en el mes de diciembre. Él apostó por algo que va muy de la mano con el mensaje que está tratando de dar, ¿no? Que es precisamente apostar por traer a la gente a su país para que lo vayan a ver y que de esa manera descubran más sobre Puerto Rico, genere más turismo, pero sobre todo pues genere un beneficio económico para la gente que vive
esta isla protectorado estadounidense, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y esto pues también ha causado que en esta semana se ha anunciado que Bad Bunny sea el próximo artista que va a estar presente en el Super Bowl. Entonces, tú sabes, es el mayor escenario de los Estados Unidos y pues qué gusto que un artista latino esté rompiéndola de esta manera, no solo con su música, sino también con la forma en que está manejando su carrera, ¿no? Con este tipo de iniciativas de hacer una pasantía, no en Las Vegas, no en Nueva York, hacerla en Puerto Rico, ¿no? En el Coliseo. Entonces eso me gusta mucho. Totalmente. Sando, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? Pero con la noticia de Meta. La verdad, sobre lo de Meta, el fallo que hubo, hay que entender que esto es parte de la innovación. Esto es parte, ¿no? de arriesgarse a hacer cosas diferentes. Y esto también lo que nos da a entender es que, por ejemplo, nosotros mismos, los simples mortales, ¿no? A diferencia del Mr. Zuckerberg, a veces decidimos emprender proyectos y a veces queremos hacer una presentación de este proyecto, probarlo en público o lanzarlo y queremos que todo esté perfecto. Y hay que entender que no, que parte, como se dice siempre, emprender es lanzarse al precipicio mientras construyes tu paracaídas en el aire, ¿no? Y es una frase bastante adaptable, digamos, para este suceso, que valga la redundancia, sucedió, ¿no? En este evento. Y según lo que yo escuché, supuestamente todos los dispositivos que estaban en la sala estaban cargados, creo que a un único servidor separado que tenían para este evento y aparentemente se sobrecargó, ¿no? Todo digamos, el sistema, pero hay que entender que esto es algo normal también. Vimos que esto sucedió también, que ojo, también no sabemos si esto es una estrategia de marketing para que hablen de más, porque como sabemos tú y yo, César, no hay publicidad mala, ¿no? Lo vimos también con el evento de Elon Musk cuando lanzaron la bola aquella a la Cybertruck, no sé si recuerdas que se rompió el cristal y esto rompió el internet, o sea, y se convirtió en la noticia más sonada durante semanas y realmente se convirtió en la mejor publicidad para Tesla también. Entonces no sabemos si alguna estrategia de marketing, que no lo creo, pero hay que entender que esto es algo normal, ¿no? Y es parte del proceso de innovar, de arriesgarse y sabemos, ¿no? Que esto pues básicamente va a ser una razón para mejorar, ¿no? Y lo vemos también con los cohetes de SpaceX, ¿no? Que los lanzan, explotan en el aire, ¿no? Y al final descubren la causa y los mejoran. Y esto es parte del proceso de innovación, así que cometer errores no es malo, esto es parte del proceso digamos, de emprender y de hacer cosas diferentes. Entonces, yo realmente lo veo como algo muy positivo, esto que sucedió, ¿no? Lo segundo, lo de Apple. A ver, ¿quién carajo compra un teléfono para rayarlo? O sea, he estado viendo videos que no creo honestamente que sea disque simplemente con meterlo a la bolsa, pero he estado viendo videos de gente que dice que no, es que el teléfono se raya a la primera, agarran una llave, un destornillador y empiezan a hacerle así. A ver, un teléfono no lo compras para eso, ¿no? Y lo primero que siempre hacemos con un teléfono es ponerle una carcasa, una funda, ¿no? Para protegerlo, pero nadie compra un teléfono para rayarlo, entonces básicamente se compra para utilizarlo. Entonces, yo creo que esto básicamente es el hecho de que nunca vamos a complacer a la gente o al 100% de la gente, ¿no? Habrán algunos amantes del dispositivo. He visto muchas críticas muy positivas, la verdad, la sacaron del parque con todo este nuevo rediseño del dispositivo y no descarto la posibilidad quizás de experimentarlo porque yo no soy de andar comprando un teléfono cada año, honestamente. No me parece que, al menos para mí, no me parece que sea necesario. Y yo todavía traigo el iPhone 13 Pro Max, para que tengan una idea. Entonces, yo creo que sí ya es tiempo posiblemente. Y no porque el dispositivo esté malo, sino simplemente por lo de la memoria, ¿no? De que se me ha ido agotando. Entonces, honestamente, si usted va a comprar un teléfono para rayarlo, mejor no lo compres. El teléfono se compra para usarlo. Y lo último, César, lo de Bad Bunny. La verdad, muy interesante lo que está haciendo, aunque muchos en esta semana empezaron a criticarlo porque dicen que está haciendo doble moral, lo cual yo no creo, porque supuestamente primero sale criticando las políticas migratorias de Estados Unidos, todo lo que está pasando, quiero traer gente a Puerto Rico, y que días después sale diciendo que va a cantar en el Super Bowl. Y a ver, hay que entender que este chico es un artista igual que cualquiera y te están invitando al evento o uno de los eventos más importantes del mundo. Y oye, ¿quién se va a cerrar a esa oportunidad? Entendiendo que en el Super Bowl, si no lo sabían, los artistas no cobran. Ellos tienen que financiar incluso su propio espectáculo, pero oye, qué mejor escaparate publicitario que cantar frente a millones de personas en un evento tan, tan impresionante y sobre todo para el mercado
número uno del mundo. Y aquí lo que hay que ver es la parte positiva. Estamos hablando de un artista latinoamericano. Señores, los latinos éramos muy estigmatizados, sobre todo en la industria del entretenimiento. No se nos daban oportunidades ni en la música, ni en el cine, en absolutamente nada, y ahora la estamos rompiendo. Bad Bunny ahora mismo es el artista más escuchado del mundo en Spotify, y la música latina ahora mismo es la música más escuchada de las plataformas de streaming y del mundo, incluso por encima de los anglos. En Estados Unidos, por ejemplo, el hip hop o el rap, hay un artista que ahora mismo es la número uno en el género del rap o el hip hop femenino, y es una artista latina que de hecho es mi paisana y es Cardi B. Entonces están pasando cosas muy interesantes con este tipo de artistas, entonces yo lo veo como algo positivo. Yo creo que va a ser un espectáculo muy interesante, César, y pues nada, nunca vamos a complacer a nadie, ni con Bad Bunny, ni con Apple, ni con las gafas de metas porque falló. Yo creo que simplemente el mundo es una rueda y hay que dejarlo que gire, es lo que yo opino, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahorita que mencionabas lo de Meta, pues creo que en esta etapa en la que estamos actualmente en el desarrollo de la tecnología, pues vamos a ver cada vez más apuestas arriesgadas, ¿no? Por parte de las compañías haciendo estos anuncios de funcionalidades que tal vez no están completas, porque como lo hablamos en el episodio pasado, quien llega primero se come el mercado, ¿no? Y ahorita estamos viendo precisamente esa lucha en la realidad aumentada, en la realidad virtual, en la inteligencia artificial, que de nuevo, pues ahorita nos tenemos que estar acostumbrando a tener lanzamientos cada semana. Simplemente el día de ayer, pues ya tenemos un nuevo anuncio por parte de OpenAI, ¿no? Con Sora 2. Y que de nuevo, yo creo que lo vamos a tocar más a fondo en otro episodio. Pero así como ahorita Sora 2 es el líder en video, lo fue hace unos meses atrás Veo 3 y luego va a venir Veo 4, y así nos tenemos que estar acostumbrando a que esto va a estar cambiando cada semana, cada mes, y no podemos quedarnos parados, ¿no? Totalmente, la tecnología se está moviendo a una velocidad impresionante, César, y hablando de videos y hablando justamente de contenido y todo esto que estamos hablando de Apple, Meta, Bad Bunny, hay otra noticia que rompió también el internet en esta semana y va muy de la mano con el tema principal que vamos a tratar del día de hoy, y es que Hollywood explotó en esta semana, ¿no? Porque resulta que acaban de firmar el primer personaje de Hollywood de inteligencia artificial. Acaban de firmar a Tilly Norwood, el nombre de esta actriz, que no es una actriz de carne y hueso, sino que es una actriz basada en inteligencia artificial. Y creo, vuelvo y repito, que las cosas están sucediendo mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Hace algunos meses, años incluso, yo escuchaba hablar de que los actores, las actrices de hoy día, que sabemos que, digamos, pierden relevancia en el tiempo, iban a empezar a vender los derechos de su imagen para que su personaje fuera perpetuo, ¿no? Fuera vitalicio, de manera que estos personajes pudiesen continuar actuando, digamos, a perpetuidad, y estas personas seguir simplemente recibiendo regalías, mientras que su actor, digamos, con a lo Benjamin Button, ¿no? Manteniéndose joven eternamente, iban a continuar actuando aún después de la muerte de estos artistas, actores, y su familia van a continuar recibiendo, digamos, regalías. Y uno de los casos más sonados de este tema fue el caso de Bruce Willis, que vendió sus derechos, que no recuerdo si Brad Pitt también, pero sé que Bruce Willis, que bueno, se encuentra en una situación de salud un tanto delicada, vendió sus derechos para que justamente pueda ser utilizada su imagen basada en AI para continuar, digamos, desarrollando contenido hacia futuro. Entonces, César, ¿cómo ves esta noticia de que primera actriz 100% AI acaba de ser firmada en Hollywood y pronto la veremos actuando en alguna de las principales películas que se están creando por allí? ¿Cómo ves? Pues, de nueva cuenta, creo que no tenemos aún idea de lo que va a ser el futuro, todo lo que se va a potenciar, con base en la inteligencia artificial. Este primer ejemplo, pues, la verdad es que yo lo veo como algo que a futuro pudiera como revolucionar la industria, pero que va a tardar mucho tiempo por todos los sindicatos de actores, que van a pelear que haya cada vez más intervención de la inteligencia artificial en las producciones, ¿no? Sin embargo, hay algo que va a ser muy difícil que los actores puedan evitar, y es el costo, ¿no? La eficiencia de contar con este tipo de herramientas de actores digitales, actrices digitales, porque pues a final de cuentas para las productoras va a abaratar los costos, ¿no? Y simplemente nosotros lo estamos viendo en marketing, donde ahorita para generar 40 reseñas con una persona hablada, no necesitas contactar a usuarios o 40 actores diferentes, ¿no? Simplemente generas un prompt y
y listo, ¿no? Ya tienes a 40 personas dando reseñas de tu producto de una forma muy creíble. Yo soy de la opinión, lo estábamos platicando hace unos momentos antes de empezar el episodio, de que el mayor riesgo va a ser para el nuevo talento, ¿no? O sea, precisamente si estos actores, por ejemplo, hablabas del caso de Bruce Willis, que es muy triste, pues la situación por la que está pasando, pero pues a final de cuentas, si una productora se lanza por el actor reconocidísimo con cientos de películas y que tiene todo este background emocional detrás de él, que evidentemente va a traer gente a las salas, versus el nuevo actor que apenas está empezando, que es conocido tal vez en TikTok, pero que pues no tiene esa relevancia mundial, pues vas a apostar por el actor reconocido, a pesar de que pues no sea real, solo sea su imagen. Eso es lo único que a mí me preocupa, que el nuevo talento pues se las vea cada vez más complicada en términos de darse a conocer, ¿no? ¿Tú qué opinas? Totalmente. Y tú sabes que yo pienso, César, que el nuevo talento incluso se va a volver irrelevante. Porque vamos a empezar a ver producciones basados en la imagen de personajes ya conocidos porque tenemos esa nostalgia, ¿no? Tenemos ese Sí. reconocimiento, esa admiración por esos personajes que independientemente de que sepamos que no son los personajes reales, pues no nos va a importar porque simplemente lo que queremos ver es la imagen. Y hacia lo que son producciones nuevas, yo creo que van a ser personajes 100% basados en AI. Y allí yo creo que los sindicatos también se van a volver irrelevantes, las asociaciones de actores se van a volver irrelevantes, porque a ver, ¿cómo puedes luchar contra un algoritmo de Netflix que el día de mañana tú le metas un prompt y le digas, créame una película de alienígenas verdes con tentáculos púrpura y quiero que Bruce Willis sea el actor principal y el resto de los actores ponlos tú? O sea, y esta AI va a crear o va a generar, autogenerar, digamos, personajes nuevos basados 100% en inteligencia artificial que no te va a importar que sean reales o no, porque se van a ver hiperrealistas. Y a quien tú quieres ver es a Bruce Willis con 30 años actuando en esa película, pero simplemente tú lo generaste todo a través de tu propia, digamos, plataforma de streaming, en este caso Netflix o cualquier otra plataforma. Entonces yo creo que van a suceder cosas lamentables para algunos grupos, digamos, de artistas, pero básicamente algo muy emocionante también para el resto de la sociedad y el resto de la humanidad, que va a poder empezar a disfrutar de nuevos contenidos, nuevas producciones y un arte totalmente distinto, digamos, a petición, on demand, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y justo César, hablando de eso, de producciones, Hollywood, justamente de algo parecido se trata el tema principal del día de hoy. Entonces, coméntanos de qué vamos a hablar el día de hoy en Smooth Innovation. Bueno, pues no sé si tú te acuerdes, hace pues algunos 20 años se acercaba el fin de semana, estabas con tu familia y pues al momento de precisamente pensar en qué ibas a hacer en ese fin de semana, pues se te antojaba ver una película y ahora la pregunta era dónde, ¿no? El cine era relativamente caro, pero sobre todo no había tantas opciones. Por ejemplo, aquí cerca de tu casa, como decimos los mexicanos, había Mi, dos mi cines casa, tu casa. cercanos. Mi casa, tu casa, Me tenía gusta. dos cines cercanos. Y es una zona relativamente céntrica, ¿no? Pero esas 2 salas, pues, estaban limitadas a 5 o 6 películas en total, ¿no? Y ofrecían las mismas opciones. La otra alternativa que teníamos en ese entonces, hace 20 años, pues, era acudir saliendo de la escuela, después de hacer el súper, a una tienda, que creo que es icónica para nuestra generación, ¿no? Para los millennials, que es Blockbuster. Y, pues, nuestra audiencia más joven, pues, probablemente nunca haya oído hablar de algo como videocasetera, discos, rentas, de discos. Piratería. Sí, bueno, piratería yo creo que sí, porque estamos en un resurgimiento, de la piratería, ese es otro buen episodio para el futuro. Pero tú acudías a un local llamado Blockbuster, donde tenías cientos, e incluso miles de películas a tu disposición para rentarlas, llevarlas a tu casa, producirlas y una vez que hayas terminado de verla, regresarla a este mismo local. Así es como se hacía antes y pues el episodio del día de hoy va respecto a esta empresa y a su caída en manos de su gran competidor, ¿no? Llamado Netflix, Absolutamente. que ahí sí yo creo
nadie de nuestra audiencia, sea de 60 años o sea de 5 años, pero todos reconocerán, ¿no? ¿Tú tuviste Totalmente. experiencias asistiendo a esta tienda? Claro, no era Blockbuster como tal. No recuerdo honestamente si en República Dominicana había Blockbuster en aquella época. Sin embargo, sí habían tiendas de rentas de películas y te explico cómo funcionaba. Y absolutamente, o sea, para ver una película yo recuerdo de niño que para ver una película interesante teníamos que esperar a las 9 de la noche, que era el horario, ¿no? Prime time, donde se ofrecían en las principales canales de televisión, o eran o telenovelas, mexicanas, por cierto, mayormente, em, o alguna película relevante, pero era lo que era la película de ese día. O tenías que esperar al fin de semana y recuerdo que los domingos había un programa muy interesante llamado El Tripletazo y eran tres películas, una detrás de otras, y la esperábamos con ansias. No te imaginas cuando salían los trailers de las películas de este fin de semana en El Tripletazo y si había una que nos gustaba, no te imaginas, o sea, era la emoción de los niños de empezar a planear qué vamos a hacer. Pero ya cuando fuimos creciendo, recuerdo que con mis hermanos y mis primos, lo que hacíamos era entonces, ok, llega el viernes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al pueblo, ¿no? Como le decíamos, porque yo vivía en una zona un poquito más apartada de lo que era la ciudad principal de donde nací, e íbamos a una tienda de rentas de películas, que recuerdo en aquel momento, según había escuchado, eran películas que traían de Estados Unidos, no sé en qué modalidad, pero las rentaban allí y era una modalidad tipo Blockbuster justamente. Y para los que no entienden, Blockbuster era esta gran empresa fundada en Dallas, Texas en 1985, prácticamente nacimos juntos, y creció, como bien menciona César, a través de la renta masiva de alquiler de VHS. Se convirtió en una de las empresas o en la empresa número uno del mundo con más de 9,000 tiendas alrededor del mundo y más de 84,000 empleados. Pero había un gran problema con esta empresa y es siempre lo que mencionamos. Cuando la arrogancia te atrapa, y por el hecho de tú ser grande piensas que eres, digamos, imprescindible, empiezan a ocurrir los errores, ¿no? Y un gran error que empezó a cometer esta empresa es que la mayoría de sus ingresos, más de 800 millones de dólares anuales que facturaban, empezaron a venir no de la renta de los VHS, sino por las multas impuestas a las personas que se retrasaban en la entrega de sus VHS, ¿no? De sus películas. O sea, si tú te retrasabas, te cobraban prácticamente el triple o cuatro veces más o no sé cuánto de lo que te costaba la renta normal. Y era normal que la gente se atrasara. Allí empezaron a suceder cosas interesantes. César, ¿qué pasó después de que esta empresa, digamos, empezó a actuar de esta manera y empezó a incomodar al público? Sí, como dices, uno de los mayores ingresos, pues era estos fees por retraso en regresar la película, ¿no? De hecho, yo creo que también muchos de mi generación se identificarán con la regañiza que te tocaba si se te ocurría a ti, no decirle a tu papá que tenías que regresar una película, ¿no? Incluso me acuerdo que tenían estos buzoncitos donde ahí estaba a las 11:50 de la noche dejando, tu película porque se te había olvidado decirle a tu papá que ese día tenías que regresarla, ¿no? Y pues ya, así salvabas la regañiza. O sea, había una regañiza, pero era menor. Entonces, si tú apalancas, gran parte de tu modelo de negocio en causarle un daño al usuario, pues creo que esa es un gran riesgo para ti, ¿no? Porque justo, pues ellos se encontraban en esta posición de liderazgo, se creyeron invencibles y nunca pensaron en qué pasaría si había otra compañía, un competidor que les ofreciera, precisamente a sus clientes el no tener que preocuparse por caer en estas rentas vencidas, ¿no? Pues, precisamente eso fue lo que pasó. Llegó Netflix, y entre muchas 1997. sí, entre muchas de las innovaciones que presentaron, fue esa una de las principales. Y de hecho, la historia dice que el fundador de Netflix, pues, comenzó la idea a partir de que él olvidó, pues, como tal, regresar la película a tiempo y, pues, se tuvo que hacer cargo de los costos por no haber regresado la película, ¿no? Eso es muy interesante como historia de origen. Totalmente. Y esto es una de las cosas, César, que siempre mencionamos en el podcast, de que los emprendedores tenemos que saber identificar oportunidades aún en las peores circunstancias. Y en los peores momentos, en los peores problemas,
allí es donde están las mejores oportunidades, porque justamente emprender no es más que solucionar un problema por el cual te paguen. Es así de sencillo. A veces muchos emprendedores, y ojo que yo pequé de este error también, hace muchos años, siempre a la hora de querer empezar un proyecto, siempre queremos empezar por la idea. Y no se empieza por la idea, se empieza por el problema que queremos, digamos, solucionar, y a través de esa identificación de problemas buscamos, desarrollamos una idea, una solución por la cual nos puedan pagar, ¿no? Y esto fue lo que pasó en 1997 cuando justamente Reed Hastings y Mark Randolph, precisamente el primero, Reed Hastings, supuestamente, porque siempre los emprendedores nos inventamos un storytelling maravilloso, ¿no? Para conectar con la audiencia, pero supuestamente tras ser multado por esta empresa Blockbuster por no haber devuelto un video, justamente se inventa o se idea el solucionarlo a través del alquiler de DVDs por vía correo, digamos físico, pero sin multas por retrasos. Y justamente allí volviendo al tema que tú mencionas, César, de que a veces las empresas cuando son, digamos, los únicos que tienen el monopolio, empiezan a abusar de los clientes hasta que llega un competidor que justamente ataca sus debilidades. Y ese es el gran problema que a veces las empresas no entienden, que allí afuera hay competidores que te van a dar donde justamente más te duele. Y ese dolor conecta con la audiencia porque están escuchando a los usuarios, ¿no? Entonces, para el año 1999, Netflix introduce este modelo de suscripción ilimitada, ¿no? En donde tú simplemente pagabas una suscripción fija mensual y podías recibir la cantidad de DVDs que quisieras en tu casa, por supuesto, regresándonos a los que ya tenías, pero no te cobraban si te retrasabas. Ahora, ¿qué pasa? Netflix, vuelvo y repito, nace en el año 97, durante 2 años empieza a hacerles competencia a Blockbuster y al año 99 lanzan este modelo de suscripción. Pero en el año 2000 sucede algo que estremeció al mundo y fue algo que se conoce como la crisis.com. Para nuestros amigos centennials que no saben qué fue, básicamente el modelo de startups durante los años 90 al año 99 era básicamente, se convirtió en una burbuja total. O sea, prácticamente tú llegabas con un PowerPoint y te ponían 20, 30, 40, 50, 100 millones de dólares en la bolsa para crear la próxima empresa del futuro, ¿no? Y básicamente se empezaron a invertir en modelos de negocios estúpidos para ser decentes y amigables, ¿no? Se empezaron a invertir en modelos de negocios absurdos que no tenían absolutamente ni pie ni cabeza, y en el año 2000 explota lo que se conoce como la crisis.com, que era básicamente toda la bolsa se fue al piso porque estas empresas no eran rentables, ¿no? Y básicamente explotó la burbuja. Y muchas de las empresas de esta época, o prácticamente el 99% de las empresas de esta época, murieron. Y entre ellos hay una gran empresa que estuvo a punto de morir, llamada Amazon, que lograron sortear, ¿no?, esta crisis, y gracias a ellos se levantó más fuerte que nunca tras eso, ¿no? Pero Netflix, que todavía era un bebé en pañales en esa época, en el año 2000, perdón, cuando explota esta crisis, estuvo a punto de morir prácticamente, ¿no? Porque era una de las startups más incipientes, de las más prometedoras, pero pues vaya, no tenían los recursos financieros suficientes, empezaron a tener dificultades financieras. Y adivina qué, César, esta es la parte más interesante. Toman un jet privado, se reúnen, le hablan a Blockbuster y les dice, oye, estamos haciendo esto. Blockbuster ya había escuchado de ellos, empezaron a ver que tenían un competidor que podía hacer algo interesante, pero Netflix, por supuesto, no tenía el músculo financiero que tenía Blockbuster. Estamos hablando de un monstruo con 84,000 empleados alrededor del mundo, 9,000 empresas y más de 800 millones de facturación. Los fundadores Reed Hastings y Mark Randolph hablan a Blockbuster, les piden una reunión, perdón, toman un jet privado y van hasta la sede física de Blockbuster, ¿no? Y básicamente le ofrecen venderles Netflix, César, adivina por qué, por apenas 50 millones de dólares. Les ofrecen venderles la empresa, pero con la condición de que básicamente Netflix, ellos se quedarían manejando la parte online y Blockbuster continuara manejando la parte física, ¿no? Para tener, al ser ellos los fundadores, tenían la visión de lo que querían construir, de lo que iba a ser Netflix en el futuro. Estamos hablando del año 2000 y ya tenían la visión del streaming, ¿no?, en su mesa. Pero adivina qué pasó, César. Blockbuster se rió de la oferta de Netflix
y los rechazó. Los consideró irrelevantes, los consideró insignificantes, los mandó al carajo y a partir de ahí empezó la gran batalla, César. ¿Qué pasó después? Cuéntanos. Y creo que dentro de esta historia es muy importante mencionar que como tal la tecnología de ese tiempo se encontraba en una transición. Cuando Netflix se enfrentó a esta situación, pues no era una empresa rentable, ¿no? No era una empresa que estuviera generando un profit. Pero esto se debía principalmente a que su modelo de negocio estaba basado en los DVDs. Y pues, ¿qué pasaba en ese entonces? Las casas de todo el mundo no había una máquina para leer DVDs. Lo que había era una máquina de VHS. Entonces, esa transición del VHS al DVD fue lo que finalmente causó que Netflix en ese momento, en el año 2000, tras esta crisis que bien acabas de explicar, se enfrentara pues prácticamente a la desaparición y tuviera que recurrir a esa salida, a esa alternativa, que era la de ofrecerse para ser comprada por Blockbuster. Después de lo que pasó, precisamente de que Blockbuster se rió de esta oferta, Blockbuster siguió creciendo. De hecho, su punto en el que tuvo más, la cumbre como tal de las sucursales, fue en el año 2004, con 9,000 alrededor de todo el mundo. Y de ahí, pues también lo que pasó es que cada vez en más casas había máquinas de DVDs, ¿no? Lo cual causó que poco a poco los ingresos de Netflix fueran creciendo, ¿no? Llegando después a uno de los más grandes sucesos en la historia como tal del entretenimiento, ¿no? Que es el desarrollo de la tecnología del streaming. Y aquí es donde creo que fue el gran clavo en el ataúd de Blockbuster, ¿no? Totalmente, César. Pero fíjate esto, voy a hacer un breve resumen de lo que fue el declive de Blockbuster desde que hicieron le hicieron ese desaire a Netflix y Netflix se propuso hacerles la guerra y destruirlos absolutamente. Escucha qué pasó entonces una vez que en el año 2000 Blockbuster se rió en la cara de los fundadores de Netflix. No me imagino la impotencia, ¿no? De lo que tú ser fundador de una gran empresa que está a punto de morir, presentarte con una empresa poderosa, ofrecerles, venderles y que se rían en tu cara, ¿no? Pero esto también, antes de hacer este resumen, César, del declive y luego irnos finalmente al ascenso de Netflix, esto también nos da una gran lección y es que la historia nos ha demostrado que la arrogancia de muchas empresas debido a su tamaño ha terminado matándolas. Vimos el ejemplo de Yahoo, que tuvo la oportunidad de comprar Google. No lo hicieron, Yahoo murió. Vimos la oportunidad de que Blockbuster comprara Netflix. No lo hicieron, Blockbuster murió y hemos visto también otros grandes ejemplos a través de la historia de empresas grandes que por simplemente tener músculo financiero piensan que son indestructibles y vienen los pequeñitos y les comen los caramelos, no como siempre digo. Ahora, ¿qué sucedió entre el año 2000 y el año 2007, César? Un resumen rápido, el declive de Blockbuster, perdón, y luego nos vamos entonces al ascenso de Netflix. Año 2000, Blockbuster era el gigante que acabamos de mencionar, pero era lento para adaptarse. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen las grandes empresas, siempre lo mencionamos, que son lentos para innovar. Y ahí es donde los pequeñitos, pues bueno, somos más ágiles, tenemos menos compromisos, menos burocracia, ¿no? Y somos más rápidos para innovar en cualquier aspecto de la empresa, ¿no? Su modelo dependía de ingresos por multas, justamente lo que acabamos de mencionar, mientras que Netflix ofrecía justamente lo contrario. Entonces, ¿qué iban a hacer los usuarios? ¿Se van a ir con el que me está cobrando por multas o con el que me da una suscripción ilimitada, ¿no? En 2004, Blockbuster elimina las multas. Escucha esto, 4 años después. Imagínate el tiempo que le tarda. Es como si fuera ¿cómo se llama el barco este que chocó con el iceberg, el Titanic? ¿Titanic? Un Ok. hiper mega Titanic que tarda 4 años en ver el iceberg y girar el timón. Y cuando logra hacerlo ya es demasiado tarde. O sea, desde el año 2000 al año 2004, ¿cómo no se dieron cuenta de que justamente esto les iba a provocar un problema, ¿no? Intentó entonces competir Blockbuster de forma online, pero llegó tarde. O sea, número uno, quitaron las multas tarde. Número dos, luego intentaron competir en el mundo online, pero también llegaron tarde. En el año 2007, luego 3 años más tarde, mientras Blockbuster luchaba por sobrevivir, Netflix da el salto al streaming digital. O sea, desde el año 2007 ya Netflix empezó a ofrecer contenido de forma online a través de streaming. Y en el año 2010, adivina qué pasó.
Blockbuster se declara en bancarrota con deudas por más de $1.000 millones. En 10 años, señores, desde el año 2000 al año 2010, una empresa que tenía más de 9.000 tiendas alrededor del mundo, más de 84.000 empleados y facturaba más de $800 millones, se declaró en bancarrota por una empresa chiquitita que nació en el año 97 y que no quisieron comprar. Esto nos da una gran lección, César. A partir del año 2007 es el ascenso de Netflix y lanza el streaming en 2007 en Estados Unidos. 2010 supera los 20 millones de suscriptores. 2013 lanza su primer contenido original, House of Cards, tremenda serie para el que no la ha visto. Y entre el año 2016 y 2020 la expansión global de Netflix disponible en más de 190 países, terminando en el año 2023, César, con más de 270 millones de suscriptores en todo el mundo y hoy día vale más, adivina, de $150.000 millones. Una empresa que no quisieron comprar por $50 millones, César. ¿Qué te parece esto? ¿Qué lecciones nos da? De inicio estoy haciendo la cuenta, a ver cuántas veces más es 150.000 millones versus 50 Más de millones. 150 millones de veces, creo. Es brutal, o sea, yo creo que lo más impresionante de esta historia y por qué ha sido tan relevante a lo largo del tiempo es de inicio que las dos en su momento fueron una parte muy importante de la cultura popular, ¿no? O sea, de nuevo, le empezamos este episodio hablando de lo que significa para nosotros los millennials ir con tu familia a una sucursal de Blockbuster y decidirte entre, por ejemplo, en mi caso éramos 5 en la familia. Imagínate poner a 5 personas de acuerdo en cuál película iban a rentar, ¿no? Porque esa decisión era esencial para que todo el fin de semana fuera un fin de semana feliz. Y entonces eso culturalmente, que posteriormente también se transformó en que las visitas a Blockbuster fueran de descubrimiento de golosinas, de descubrimiento de películas, de descubrimiento de tus pasiones, fue algo culturalmente muy relevante para nuestra generación, ¿no? Y luego Netflix, pues también transformó en nuestra cultura, ¿no? Con el famoso Binge Watch, con el famoso Netflix and Chill, o sea, transformado en parte de nuestro comportamiento, ¿no? Y de nuevo, contrastar ambas empresas y ver cómo una se comía a la otra es creo lo que hace esta historia tan interesante. Iniciando por el ascenso de Blockbuster, cómo es que ellos también a final de cuentas disrumpieron su industria, ¿no? Ya existían las rentas de cassettes, de VHS cuando Blockbuster llegó al mercado, ¿no? ¿Cuál fue ahí su diferencia? Que antes una tienda de renta pues te ofrecía 100 títulos a lo mucho. Ellos lo que hicieron fue ampliar al catálogo a miles de opciones por cada una de las sucursales, ¿no? Y aquí la tecnología intervino porque precisamente su fundador tenía un background de base de datos, ¿no? De especialista de base de datos y por eso es que logró como mejorar la administración de los inventarios, de cuándo salían películas, de cuándo regresaban, y así es como logró crecer los catálogos y posteriormente les llegó una inversión que transformó el modelo de negocios a franquicias, ¿no? Y esto hizo que pues hubiera sucursales de Blockbuster en todo el mundo. Y qué Y bueno que ahora mencionas vamos. eso. Y qué bueno que mencionas eso, César, también, porque el hecho de que Blockbuster no haya tenido la capacidad de visualizar el futuro, de adaptarse y de innovar, no significa que no fuese una empresa innovadora y relevante en sus tiempos o en sus inicios, ojo. Y pues fue la base justamente para que Netflix o los fundadores de Netflix se inspiraran en su modelo para mejorarlo. Pero ahí también es donde llega el factor, digamos, innovación. Lo importante a veces no es ser el primero. Normalmente siempre escuchamos a la famosa frase de no, es que siempre el que pega primero pega mejor, ¿no? O el que pega, el que sale primero siempre es el que la rompe. Y hemos visto que no siempre es así. Lo vimos con el caso de Booking, ¿no? Expedia y otras empresas importantes que surgieron desde los años 90 en el ámbito de los viajes y luego viene Airbnb, innova y disrumpe totalmente el modelo de negocio y se convierte en una empresa relevante que hoy día compite con ellos, ¿no? Por supuesto, Booking y estas empresas se han sabido adaptar, supieron ver, digamos, el iceberg antes de chocar y pudieron dirigir, digamos, el timón hacia otro puerto,
pero también esa es la parte interesante. Blockbuster sí tuvo un componente, digamos, de innovación en su tiempo. Por supuesto que nos genera ese componente de nostalgia. Yo recuerdo cuando llegué a México hace unos ya 12, 13 años, todavía me tocó visitar una de las últimas Blockbuster que quedaban en este país y la verdad fue una experiencia muy bonita llegar a esta mega tienda con cientos de miles de títulos de películas para rentar, pero normalmente siempre también ya para esa época empezó todo el tema de la piratería, ¿no? Que como bien mencionaste es un tema otro tema, ¿no? A veces también ya dejabas de ir a rentar en un Blockbuster o en una de estas empresas, ¿no? Para visitar a tu pirata más cercano, pero sin embargo fue muy interesante, César. Y en 2013, que justamente es lo que estoy mencionando, que prácticamente fue cuando, bueno, un año antes yo llegué a México y visité de las últimas Blockbuster. En 2013, Dish Network compra la marca de Blockbuster y cierra casi todas las tiendas, terminando al día de hoy con una única tienda de Blockbuster, que es una tienda en Bend, Oregon, convertida en un icono de atracción turística más que en una tienda de rentas de DVDs. Y básicamente Blockbuster se convirtió de un imperio global a un museo de la nostalgia, César. Una lección realmente que hoy nos demuestra la importancia de no solamente ser el primero a la hora de crear un modelo de negocio, sino también saber adaptarte, visualizar el futuro, entender lo que viene y sobre todo escuchar a tus competidores, pero lo más importante, escuchar a tu mercado y a tu público para conocer cuáles son los dolores que tienen, porque esos pequeñitos dolores que consideras irrelevantes en ese momento son los que pueden terminar matando tu compañía, César. ¿Qué lecciones te deja a ti el tema del día de hoy y qué te ha parecido? Pues a mí hay algo que me gustaría preguntarte a ti, que justo en este periodo, o sea, hubo un momento donde Netflix y Blockbuster estaban a la par, ¿no? Estamos hablando del año 2004, 2005, Ujú. y tras esta caída de Blockbuster que bien acabas de mencionar, Blockbuster no es que haya dejado de innovar por completo, ¿no? Yo creo que algo que le sucedió es que innovó mal, porque una de las cosas que empezó a desarrollar fue también su propia, plataforma digital, pero no con el mismo modelo de negocio de Netflix, o sea, no de streaming, no de modelo de suscripción. Era muy parecido a lo que Netflix ofrecía en términos de todo el catálogo y llega directamente a tu casa vía, correo, ¿no? Pero el problema es que eso le tomó, desarrollarlo hasta el año 2010, pero con un costo de $200 millones, ¿no? Por una plataforma que a final de cuentas ni servía, ni la quería, el público, ni era diferenciadora contra la competencia. Básicamente fue tirar el dinero a la basura, ¿no? Y creo que nosotros, aún en esta época, aún con cientos de personas involucradas en tomar una decisión, sobre el desarrollo de tecnología, hemos visto o hemos conocido de casos en los que esto pasa, ¿no? Donde básicamente una inversión en tecnología se tira a la basura porque no estaba bien pensada desde un inicio, o porque simplemente, no sé, no se fueron, con el método de desarrollo, más eficiente, que aquí lo hemos platicado, también en episodios anteriores, que es el primero probar, como tal la idea, directamente con el mercado, el MVP, antes de meter los millones para el desarrollo del producto, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que, o sea, no es que Blockbuster haya dejado de innovar, sino que innovó mal? Totalmente. Hay un concepto que yo siempre he utilizado y es el concepto de innovación creativa. No es lo mismo innovar que innovar de manera creativa. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy día yo decido innovar con uno de los primeros inventos de la historia, que es la rueda, y yo decido crear una, que ya existen, por supuesto, pero yo decido crear hoy día un neumático, una rueda, una llanta, como quieran llamar, sin aire. Vamos a suponer, yo puedo innovar creando, no sé, un patrón geométrico, qué sé yo, con materiales nuevos, con fibra de carbono, que no utilice aire, etcétera, pero sigue siendo la misma rueda redonda de toda la vida, ¿no? A lo que siempre decimos, no hay que inventar el hilo negro, pero coño, puedo inventar un hilo que sea negro con rojo, negro con blanco, que se vea de forma diferente, ¿no? Ahora, eso es una innovación creativa. Ahora, si yo tomo la rueda, la tradicional rueda, llanta, neumático, redonda de toda la vida, de caucho, y digo, no, yo la voy a romper y voy a innovar con esto y ahora voy a crear la rueda cuadrada. Eso es una innovación estúpida. ¿Por qué? Porque es una innovación que no es creativa, que no es inteligente y que no va de la mano con lo que es el mercado.
Netflix innovó de una forma creativa. Netflix dijo, si hoy día estamos ofreciendo DVDs, digamos, de forma física, y ahora acaba de surgir este gran invento, bueno, ya existía, pero está surgiendo la tecnología, ¿no? Y las posibilidades de empezar a ofrecer contenido online, pues el próximo paso es empezar a innovar para allá. Ah, no, pues Blockbuster viene y dice, no, yo voy a innovar y ahora lo que voy a hacer es, ya no te voy a ofrecer una suscripción física para enviarte los DVDs, digamos, a través de tu correo. No, ahora te voy a ofrecer la suscripción digital, pero te voy a seguir enviando los mismos DVDs de forma física, ¿no? Y hasta que ya era tarde, vuelvo y repito, hasta que vieron el témpano de hielo que venía hacia ellos, ahí fue que quisieron girar el timón y empezaron a ofrecer contenido en streaming. Cuando Netflix ya tenía cerca de 6 años trabajando en esa nueva solución. Bueno, que lo lanzaron en el 2007, pero ¿cuánto tiempo tenían trabajándolo, no? Y Blockbuster lo quiso hacer hasta el 2010. Entonces, allí César entra el concepto de innovación creativa. Hay muchas formas de innovar. No siempre tienes que inventar el hilo negro. Puedes innovar creando, mejorando lo que ya existe, mejorando el modelo de negocio, mejorando mejores, digamos, opciones para tus clientes, pero no puedes innovar para atrás, porque si innovas para atrás, si quieres crear ahora la rueda cuadrada, simplemente te estás dando un tiro en el pie. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Netflix, esa soberbia de no reconocer por básicamente que ahora vamos a mencionar un poquito de las lecciones, ¿no? De esta que nos deja esta historia, si esta soberbia de pensar es que así es como ha funcionado toda la vida y simplemente yo voy a seguir ofreciendo lo mismo, pero de una forma distinta, esa soberbia fue lo que los terminó matando, César, definitivamente. No se quisieron adaptar a los tiempos por no reconocer que Netflix estaba haciendo las cosas mejores que ellos. Entonces, básicamente creo que eso fue parte de lo que sucedió en ese sentido, César. Y tenemos algunas lecciones de esta guerra para ir cerrando, pero no sé qué te parece a ti, si tienes alguna opinión también sobre qué fue lo que pudo haber sucedido. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vayamos con las lecciones. A ver. Pues mira, las lecciones de esta gran historia son básicamente 5, César. La número 1, no ignores la innovación. Lo que parece un modelo pequeño puede ser el futuro. Allí afuera vemos muchos casos de empresas que ignoran a otros competidores chiquitos, inversionistas a veces que ignoran a los emprendedores porque consideran que su modelo de negocios o su empresa no tiene futuro y sin embargo te pueden dar una buena sorpresa. Entonces no podemos ignorar eso. Número 2, el cliente manda. Esto siempre lo mencionamos, César. El mercado se regula solo. Lo pusimos en el tema del entretenimiento la vez pasada cuando hablábamos de Ticketmaster, ¿no? De que abusa de sus clientes y dijimos es que cuando el mercado decida ponerse los pantalones, se va a acabar el relajo, ¿no? De estar abusando de ellos. ¿Por qué? Simplemente el mercado manda, el cliente manda y Netflix ganó escuchando el dolor real. La mejor manera de crear un modelo de negocio relevante es escuchando el dolor del cliente. Número 3, César, el tamaño no te salva. Ser gigante no te protege si eres lento. Y esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Las empresas grandes, mientras más recursos tienen y más personal tienen, más burocratizadas están. Y por eso siempre hablamos del tema de Blackout, que uno de nuestros principales, digamos, objetivos es ayudar a estas grandes empresas a innovar desde dentro, convirtiéndonos, ¿no? En su laboratorio interno de innovación, porque justamente para ellos es muy difícil, no porque no lo quieran hacer. El hecho de lo que sucedió con Blockbuster no significa que no lo quisieran hacer, simplemente no podían visualizar las formas. Imagínate cuánto tenía que tardar en aprobarse, César, una decisión dentro de Blockbuster. Una inversión, desarrollar un nuevo modelo de negocio, cambiar el puerto cuando era una empresa pública. O sea, imagínate lo difícil que era esto, ¿no? Entonces, básicamente, en esos casos, lo que conviene para las grandes empresas es mejor te desarrollas un laboratorio alterno o te asocias con, digamos, empresas innovadoras, como es el caso de nosotros en Blackout, para que te ayuden a innovar, pero de una manera paralela, sin afectar tu modelo de negocios principal, pero vas probando, vas experimentando y desarrollas, digamos, otro concepto de negocio, otro competidor chiquito que compita con este competidor nuevo que en este caso era Netflix, ¿no? Cuarta, César, la cultura mata a la empresa. Blockbuster no quiso cambiar porque su negocio dependía de lo que sus clientes odiaban. Justamente lo que mencionamos, ¿no? Dependían de las multas. Y quinto, apostar al futuro paga. Ed Hostin y su cofundador se arriesgaron con el streaming cuando nadie creía en el Internet para ver películas.
Entonces, estas son las lecciones, César, que nos deja el día de hoy y la frase final es básicamente Blockbuster defendía el presente, Netflix apostó por el futuro y en innovación siempre gana el que se atreve a cambiar primero, César. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Y yo lo agregaría a cambiar primero, pero también a hacerlo de forma eficiente. Por lo mientras, estoy esperando a ver cuándo hacemos ese viaje al último blockbuster del mundo. Vámonos a Oregon a conocer un poquito de por allá. Estaría bueno hacer un viajecito y lo documentamos. ¿Qué te parece? Para nuestro Sí, público. ¿Sí? Va, para vamos a planearlo y vamos a visitar esa última tienda. César, pues explotar llegamos nuestra al final. nostalgia. Exactamente, ¿no? Y ver ahí si nos podemos robar alguna película también. César, llegamos al final del episodio del día de hoy de Smooth Innovation. ¿Qué lección final te llevas tú? De nuevo, la innovación es algo que tiene que ser parte de tu cultura constantemente, ¿no? Porque si no, va a haber ahí fuera miles de empresarios que están ávidos por querer ganar tu negocio. Y creo que tú lo has resumido muy bien en estos 5 puntos. El cliente debe ser la fuente de esa innovación, ¿no? A final de cuentas, partir de un dolor, creo que eso es uno de los caminos más acertados hacia el éxito. Y de nueva Totalmente. cuenta, pues agradecerles a todos por estar aquí, por escucharnos. Les recordamos, cada jueves es cuando estamos lanzando un nuevo episodio de Smooth Innovation Podcast, pero si ustedes no pueden escucharlos ese día, pues recuerden, síganos en nuestras redes sociales, Blackout Studio, van a aparecer igual aquí dentro de la pantalla. También escúchenos, suscríbanse dentro de nuestro Spotify para que siempre que haya un nuevo episodio o alguno de los cortes o encuestas que estamos lanzando a través de ese medio, pues ustedes puedan recibirlo e interactúen con nosotros, ¿no? Queremos que esta comunidad cada vez crezca más, pero sobre todo que se vuelva más interactiva. Absolutamente. Y síganme en Alex de Santos TV, va a aparecer por aquí abajo también en YouTube. Ya también estoy empezando a crear contenido de manera en mi canal personal respecto a negocios, emprendimiento y desarrollo personal también para seguir apoyándolos en este proceso de emprendimiento. Muy bien, César, llegamos al final del episodio del día de hoy. Esto ha sido Smooth Innovation by Blackout. Hasta la próxima. Adiós.